El Principito. Autor Antoine de Saint-Exupéry. 1. Cuando tenía 6 años, una vez vi una magnífica imagen en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a un animal. Esta es la copia del dibujo. En el libro decía: las serpientes boa tragan toda la presa entera sin masticarla. Luego no pueden moverse y duermen durante los meses de la digestión. Entonces reflexioné mucho sobre las aventuras de la selva y con un lápiz de color logré, sin ayuda, bosquejar mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así. Les mostré mi obra de arte a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Me respondieron: ¿por qué nos daría miedo un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que digería un elefante. Entonces dibujé el interior de la serpiente boa a fin de que los grandes comprendieran. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Los grandes me aconsejaron dejar de dibujar serpientes boa abiertas o cerradas y concentrarme más bien en el estudio de la geografía, la historia, la aritmética y la gramática. Fue así que abandoné a los 6 años una magnífica carrera de pintor. El fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2 me había desalentado. Los grandes nunca comprenden nada por sí solos y es cansador para los niños tener que darles explicaciones una y otra vez. Entonces tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. Volé por casi todo el mundo y es verdad, la geografía me sirvió mucho. Sabía distinguir de un primer vistazo la China de Arizona. Resulta muy útil si uno se pierde durante la noche. De esta manera tuve a lo largo de la vida numerosos contactos con mucha gente seria. Viví largo tiempo entre las personas grandes, las vi bien de cerca, lo cual no mejoró demasiado mi opinión. Cuando encontraba una que me parecía un poco lúcida, probaba mostrarle el dibujo número 1 que siempre llevo conmigo. Quería saber si realmente tenía la facultad de comprender, pero siempre me respondía: es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes boa, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me ponía a su altura, le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona grande se quedaba muy contenta de conocer un hombre tan razonable. 2. Así pues viví solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que tuve un accidente aéreo en el desierto del Sahara hace 6 años. Algo se había descompuesto en el motor, y como no tenía ni mecánico ni pasajeros a bordo, me preparé para intentar, sin ninguna ayuda, una reparación difícil. Para mí era una cuestión de vida o muerte. Apenas tenía agua para beber durante 8 días. La primera noche dormí sobre la arena, a 1000 millas de toda tierra habitada. Estaba mucho más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. ¿Se imaginan entonces mi sorpresa cuando una vocecita extraña me despertó al amanecer diciendo: por favor, dibújame un cordero? ¿Eh? Dibújame un cordero. Me puse de pie en un salto como si me hubiera golpeado un rayo. Me froté bien los ojos, miré bien y vi a un hombrecito realmente extraordinario que me observaba con seriedad. Este es el mejor retrato que logré dibujar más tarde. Pero mi dibujo, por supuesto, tiene mucho menos encanto que el modelo. No es culpa mía. A los 6 años los grandes me habían desalentado en mi carrera como pintor. Y no había aprendido a dibujar nada excepto las boas cerradas y las boas abiertas. Así que yo miraba asombrado esta aparición con ojos bien grandes. No se olviden de que me encontraba a 1000 millas de toda región habitada. Ahora bien, mi hombrecito no me parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, ni muerto de hambre, ni muerto de sed,
ni muerto de miedo. En absoluto tenía el aspecto de un niño perdido en el medio del desierto a 1000 millas de toda región habitada. Cuando finalmente logré hablar, le dije, «¿Pero qué haces aquí?». Y él repitió entonces, muy despacio, como si fuera una cosa muy seria, «Por favor, dibújame un cordero». Cuando se trata de un misterio demasiado impresionante, uno no se atreve a desobedecer. Por absurdo que me pareciera, a 1000 millas de todos los lugares habitados y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una lapicera. Pero como recordé en ese momento que yo había estudiado geografía, historia, aritmética y gramática, le dije al hombrecito, con un poco de mal humor, que yo no sabía dibujar. Él me respondió, «No tiene importancia. Dibújame un cordero». Como nunca había dibujado un cordero, volví a hacer para él los únicos 2 dibujos que era capaz de hacer, el de la boa cerrada, y me quedé perplejo al oír que el hombrecito me respondía, «No, no, no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante es muy incómodo. Donde yo vivo todo es pequeño. Necesito un cordero. Dibújame un cordero». Entonces dibujé. El hombrecito me miraba con atención y luego dijo, «No, ese cordero está muy enfermo. Haz otro». Dibujé. Mi amigo sonrió gentilmente con indulgencia. «¿Ves? Ese no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos». Así que rehice una vez más el dibujo, pero fue rechazado al igual que los anteriores. «Ese es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo». Entonces, ya sin paciencia, como tenía ganas de comenzar a desarmar el motor, garabateé este dibujo y afirmé, «Esa es la caja. El cordero que quieres se encuentra adentro». Pero grande fue la sorpresa al ver que se iluminaba el rostro de mi joven juez. «Es exactamente lo que quería. ¿Crees que se necesita mucha hierba para este cordero?» «¿Por qué?» «Porque donde yo vivo todo es pequeño». «Seguramente alcanzará. Te di un corderito bien pequeño». Inclinó la cabeza hacia el dibujo. «No tan pequeño. Mira, se ha dormido». Y fue de esta manera que conocí al Principito. 3. Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. El Principito, quien me hacía muchas preguntas, nunca parecía escuchar las mías. Fueron las palabras pronunciadas al azar las que poco a poco fueron revelándome todo. De esta manera, cuando vio mi avión por primera vez, no voy a dibujar mi avión, es un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó, «¿Qué es esa cosa?» «No es una cosa, vuela, es un avión, es mi avión». Y estaba orgulloso de enseñarle que yo volaba. Entonces exclamó, «¿Cómo puede ser? ¿Te caíste del cielo?» «Sí», le respondí modestamente. «Ah, qué raro». Y el Principito estalló en una hermosa carcajada que me irritó bastante. «Deseo que se tomen mis sufrimientos en serio». Luego agregó, «Entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta?» Pronto entreví un resplandor en el misterio de su presencia y lo interrogué bruscamente. «¿Entonces vienes de otro planeta?» Pero no me respondió. Asintió suavemente con la cabeza mientras miraba mi avión. «Es verdad que en eso no puede venir desde muy lejos». Y se internó en un ensueño que duró mucho tiempo. Luego, sacando mi cordero del bolsillo, se sumió en la contemplación de su tesoro. Se imaginará la intriga que tendría con esta semiconfidencia sobre los otros planetas. Entonces me esforcé por averiguar más. «¿De dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres llevar mi cordero?», me respondió después de meditar en silencio. «Lo bueno de la caja que me diste es que por la noche le servirá de refugio. Por supuesto, y si eres amable, también te daré una soga para sujetarlo durante el día». «¿Y una estaca?» «¿Sujetarlo?
qué idea loca, pero si no lo sujetas se irá a cualquier parte y se perderá. Y mi amigo volvió a soltar una carcajada de risa. ¿Pero a dónde quieres que vaya? A cualquier parte, hacia adelante. Entonces el principito señaló gravemente, eso no importa. Donde vivo todo es tan pequeño. Y con un poco de melancolía tal vez agregó, hacia adelante no se puede ir demasiado lejos. 4. Había aprendido de esta manera una segunda cosa muy importante, que su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Eso no me sorprendía mucho, sabía que fuera de los planetas grandes como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los que se les asignó nombres, hay otros cientos que son a veces tan pequeños que resulta difícil observarlos a través del telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno, le asigna un número como nombre. Lo llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo serios motivos para creer que el planeta del cual venía el Principito es el asteroide B612. Este asteroide fue visto por un astrónomo turco a través del telescopio una sola vez, en el año 1909. Por esta razón había hecho una importante presentación de su descubrimiento en el Congreso Internacional de Astronomía, pero nadie le había creído a raíz de su vestimenta. Las personas grandes son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco le impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, vestirse a la europea. El astrónomo volvió a hacer su presentación en 1920, vestido con un traje muy elegante, y esta vez sí, todo el mundo coincidió con él. Si les cuento estos detalles sobre el asteroide B612 y si les confieso un número, es a causa de las personas grandes. A las personas grandes les encantan las cifras. Cuando les hablas de un nuevo amigo, nunca te preguntan sobre lo esencial, nunca te dicen ¿qué sonido tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio te preguntan ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Creen conocerlo solamente de esta manera. Si les dices a las personas grandes, vi una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y palomas sobre el techo, no logran imaginarla. Hace falta decirles, vi una casa de 100.000 francos, entonces gritan, ¡qué linda es! De la misma manera, si les dices, la prueba de que el Principito existió es que era encantador, que se reía y que quería tener un cordero, cuando se quiere un cordero, esa es la prueba de que uno existe. Se encogerían de hombros y te tratarían de infantil. En cambio, si les dices, el planeta del que venía es el asteroide B612, entonces se convencerán y te dejarán tranquilo con sus preguntas. Son así. No hay que tener resentimiento contra ellos. Los niños o niñas deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero, por supuesto, a los que comprendemos la vida, los números nos dan igual. Me hubiera gustado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Me hubiera gustado decir, había una vez un principito que habitaba en un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para los que comprenden la vida, eso habría parecido mucho más cierto. Porque no me gusta que lean mi libro a la ligera. Siento tanta pena al contar estos recuerdos. Ya hace 6 años que mi amigo se fue con su cordero. Si intento describirlo aquí es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todo el mundo tuvo un amigo. Y yo me puedo volver como las personas grandes que no se interesan sino en las cifras. Es por ese motivo que volví a comprarme una caja de colores y de crayones. A mi edad es duro volver a dibujar cuando no se hizo nunca ningún otro intento que el de una boa cerrada y el de una boa abierta a la edad de 6 años. Intentaré, por supuesto, hacer retratos lo más similares posibles, pero no estoy en absoluto seguro de lograrlo. Un dibujo sale bien y el otro no se le parece.
Me equivoco también un poco del tamaño. Acá el Principito es demasiado grande. En el otro es demasiado pequeño. Tengo dudas también sobre el color del traje. Entonces tanteo más o menos, mal que bien. En fin, voy a equivocarme en ciertos detalles más importantes, pero eso tendrán que perdonármelo. Mi amigo nunca daba explicaciones. Tal vez me consideraba semejante a él. Pero yo, lamentablemente, no sé ver los corderos a través de cajas. Tal vez sea un poco como las personas grandes. Debo haber envejecido. 5. Cada día yo aprendía algo nuevo sobre el planeta, sobre su partida, sobre el viaje. De a poco, al azar de las reflexiones, fue de esta manera que al tercer día conocí el drama de los baobabs. Otra vez fue gracias al cordero, ya que de repente el Principito me preguntó, como si hubiera sido presa de una duda grave. ¿Es verdad, no, que los corderos comen arbustos? Sí, es verdad. ¡Ay, qué alegría! No comprendí por qué era tan importante que los corderos comieran arbustos. Pero el Principito agregó, ¿y entonces también comen baobabs? Le hice notar al Principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles grandes como iglesias, y que aunque él se llevara una manada de elefantes, esa manada no acabaría ni siquiera con un solo baobab. La imagen de una manada de elefantes le causó risa. Habría que apilarlos. Y comentó con sentido común. Antes de crecer los baobabs son pequeños. Es verdad. Pero ¿por qué quieres que tus corderos coman los baobabs pequeños? Me respondió. Bueno, veamos, como si se tratara de una evidencia. Y para comprender este problema sin ayuda necesité hacer un gran esfuerzo mental. Y en efecto, en el planeta del Principito, como en todos los planetas, había hierbas buenas y hierbas malas. En consecuencia, semillas buenas de hierbas buenas y semillas malas de hierbas malas. Pero las semillas son invisibles. Duermen secretamente en la tierra hasta que a una se le antoja despertarse. Entonces se estira y tímidamente al principio crece hacia el sol un brote encantador e inofensivo. Si se trata de un brote de rábano o de rosal, se lo puede dejar que salga como quiera. Pero si se trata de una planta perjudicial, hay que arrancarla lo antes posible, desde el momento en que se la reconoce. Ahora bien, había semillas terribles en el planeta del Principito. Eran las semillas de los baobabs. El suelo del planeta estaba plagado porque si se deja pasar mucho tiempo, uno no puede deshacerse más de un baobab. Obstruye todo el planeta. Lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño y si los baobabs son demasiado numerosos, pueden hacerlo estallar. Es cuestión de disciplina, me decía después el Principito. Cuando uno termina de lavarse a la mañana, hay que ocuparse con cuidado del aseo del planeta. Hay que obligarse con regularidad a arrancar los baobabs desde el momento en que se los diferencia de los rosales, a los que se les parecen mucho cuando recién nacen. Es un trabajo muy tedioso, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me esmerara en lograr un buen dibujo, para que los niños pudieran tener una imagen del lugar en que vive. Si un día viajan, me decía, podría servirles. A veces no hay inconveniente en postergar el trabajo para más tarde. Pero cuando se trata de los baobabs siempre es una catástrofe. Una vez conocí un planeta habitado por un perezoso. Había descuidado 3 arbustos. Y bajo las indicaciones del Principito, dibujé ese planeta. Nunca me gusta adoptar el tono de moralista. Pero el peligro de los baobabs se conoce tan poco y los riesgos que corre el que se pierde en un asteroide son tan importantes que por una vez rompo la regla y digo, niños, presten atención a los baobabs. Fue para advertir a mis amigos de un peligro que los acechaba, al igual que a mí, sin saberlo, desde hacía mucho tiempo que trabajé tanto en ese dibujo.
La lección que di valía la pena. Se preguntarán tal vez, ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el de los baobabs? La respuesta es muy simple. Intenté, pero no lo logré. Cuando dibujé los baobabs, me animaba la sensación de urgencia.